La carta que acaban de escuchar se la escribió Eduardo Barreiros a Manuel Cid, su primer empleado, su cómplice, su socio. La envió desde Madrid a Ourense cuando la empresa Barreiros Diésel ya estaba creciendo. Eduardo Barreiros nació en Gundiás, en Ourense. Tenía un talento natural para la mecánica. Muy pronto se interesó por el motor, pero pocos imaginaban que se convertiría en el Henry Ford español. Siempre hay un motor. El motor de un sueño. Quizá el sueño de un niño que solo juega entre viejas herramientas y artilugios. El motor del emprendedor que disfruta creciendo, construyendo y creando. El motor que es Este era Eduardo Barreiros. Se levanta una y otra vez, sin rendirse ante la dificultad. Este, Manuel Cid. De una familia unida. Su colaborador, su cómplice, su amigo. Con 15 años fue el maestro mecánico de Eduardo, cuando el joven Barreiros solo tenía 12. Después de la Guerra Civil, pasó de maestro a empleado número 1 de lo que años más tarde sería la empresa del automóvil más fuerte de España. Durante la dictadura, Eduardo Barreiros monta su propio taller. Emprendedor desde la cuna, Eduardo funda además una empresa de construcción destinada a obra pública, Becosa. Entre él y Manuel Cid ideaban herramientas que agilizaban el trabajo, reducían costes y aseguraban mejores propuestas. Los concursos eran suyos. Como no había maquinaria de obras públicas, había que fabricarla, efectivamente. Entonces también le llevaba su tiempo. Y esos fueron los inicios, haciendo de todo. Porque no había casi talleres auxiliares, no había estructura, aquí en los años de posguerra no había nada, y en un pequeño taller había que hacer, evidentemente, todas las piezas, adaptarlas todas, y esos fueron los comienzos. Eduardo era el cerebro, no había descanso, y se empeñó en conseguir lo imposible, convertir los motores de gasolina en motores diésel, para rebajar los costes de sus propios vehículos utilizados en las obras de las contratas. Aquellos dos niños que empezaron con 15 y 12 años siendo maestros y tal, al cabo del tiempo consiguieron hacer algo que la mayor parte de los ingenieros decían que era imposible. Y ellos fueron capaces de conseguirlo. El motor de la empresa que simboliza el impulso de una sociedad entera en la España de los años 50 y 60. Aquel invento supone un antes y un después para la empresa de Eduardo y también para la historia del automóvil en España. La demanda se dispara. Barreiros alquila unos talleres en Madrid por 50.000 pesetas al mes para continuar con la transformación de motores para su comercialización. Poco después compra terrenos. Nace Galicia Industrial. Empieza a forjarse la inmensa factoría de Villaverde en la capital de España. Eduardo Barreiros se traslada a Madrid. Al poco tiempo lo intenta convencer de que vaya a Madrid, pero mi padre va. Y al ver las instalaciones, que ya la fábrica, como todo aquello, y la vorágine de Madrid, de la capital, pues se puso malo, ya hasta se encontró mal. Esto lo cuenta una anécdota la esposa de don Eduardo, Dori, y se volvió forense, pero volvió mal, o sea, enfermo, y dijo que no iba para Madrid. Entonces mi padre permaneció siempre trabajando para Barreiros, pero aquí en Ourense. En una cariñosa carta desde Madrid, Eduardo Barreiros le recuerda a Manuel Cid que siempre será algo más que un empleado. E insiste en que si todo le sale bien, a todos los que aprecia conseguirá hacerlos ricos. Corrían los años 50 y los camiones y los taxis de toda España utilizaban un EV6 o un EV4, motores diésel rectificados de Barreiros. Mientras Barreiros Diésel crece, Eduardo sigue creando empresas auxiliares con el objetivo de llegar a fabricar sus propios automóviles. La empresa del Estado, la SEAT, en plena dictadura, supone una insuperable competencia.
Barreiros decidió demostrar en el país vecino, Portugal, de lo que era capaz. Con este camión todoterreno, el abuelo, conducido por él mismo ante las autoridades rusas, Eduardo Barreiros consiguió un contrato para el suministro de 300 camiones al ejército portugués, superando las propuestas económicas de empresas inglesas, americanas y francesas. Entonces tuvo que aventurarse a ganar un concurso militar en Portugal, básicamente haciendo un engendro que condujo él y que ganó a unos competidores americanos al camión de General Motors de 3 ejes de la Guerra Mundial y fue un éxito total y es la primera vez que desde España, desde el propio gobierno central, se dieron cuenta que si no lo dejaban fabricar en España se iba a ir a otros mercados, se iba a ir fuera a desarrollar su proyecto, porque la verdad es que las barreras se las ponía él mismo y pues su tenacidad y su visión pues le llevaron a ganar este concurso en Portugal y cuando lo ganó pues empezaron a dar cuenta pues que tenía un valor importante y le empezaron a dar un poco de bola para poder fabricar camiones que al principio le daban unas cuotas muy pequeñas y aparte tenía todo el problema de que no podía importar piezas de extranjero por todo el tema de la autarquía. Entonces pues tuvo muchísimas trabas y muchísimas dificultades. Empieza la construcción de autobuses y dumpers con una compañía inglesa. Barreiros se asocia además con la norteamericana Chrysler para empezar por fin la fabricación de vehículos. Los famosos Simca y los Dodge. Mientras Barreiros crece, Eduardo no olvida a Ourense. Yo los camiones de Portugal los vi aquí en Ourense porque Eduardo Barreiros siempre hizo mucho por Ourense, ¿no? Y en unas fiestas de Ourense los trajo, los camiones, para inaugurar y trajo 2 camiones para que los viera la gente en las fiestas. Y aquí cerca de donde estamos había unos terraplenes enormes, en una calle que aún existe, y los probaron ahí. Montaron y bajaban por el terraplén y subían. Entonces esos 2 camiones, que iban a ser después los que iban para Portugal, pues los conducía, a él le gustaba mucho conducir. Uno de los camiones lo conducía Eduardo Barreiros y el otro lo conducía mi padre. Y los dos hacían una exhibición aquí en Ourense. Yo era un niño. La factoría de Villaverde se amplía hasta los 2 millones de metros cuadrados. Se exportan productos Barreiros a 27 países del mundo. El gobierno español le concede la medalla de oro al mérito en el trabajo y también consigue el premio internacional al mérito industrial. A pesar del empeño y la experiencia, la unión con Chrysler no llega a buen puerto. En los 60, España no estaba preparada para invertir un poco más en cada vehículo. Era la época del 600. Yo creo que fue también, quizás su gran error, que fue una falta de visión de pues las necesidades de un país como España, que tampoco tenía una clase media capaz de comprar pues unos 5.000 y mucho menos unos Dodge y tal, que eran unos coches que eran muy caros y que... Entonces, el gran problema fue que él cumplió todos sus compromisos de comprar todos los materiales y toda la cantidad de coches que iba a fabricar, y sin embargo, el compromiso por la contraparte de Chrysler fue utilizar toda su red de distribución a nivel mundial, que era muy importante, para trasladar todos sus tractores, todos los motores fuera a borda y todos los productos que hacía, que sí podían ser muy competitivos y sí podía darle pues una capacidad de distribución aún mayor a la que tenía en su día, ¿no? Entonces fue, yo creo que, por un lado, un poco una traición, que se sintió traicionado por Chrysler al no... Chrysler tenía otros acuerdos con John Deere ocultos y no cumplió con sus compromisos, y mi abuelo, yo creo que siempre fue muy cumplidor y todo lo que pactó y todo lo que acordó lo llevó a cabo. Si a esto le unes el problema que hubo en España, pues que en un momento de crisis y
no habiendo la demanda que consideraban que iban a satisfacer con los coches, pues se encontró una situación en la que tuvieron que ampliar sucesivamente ese capital y se fue diluyendo. Si a esto además le unes dos maneras de gestión muy diferentes, una muy paternalista, como te contaba antes, muy personal, de verdadera preocupación por sus trabajadores, a otra pues más orientada a resultados, a un modelo de gestión más anglosajón o americano, pues ahí empezaron a entrar en conflicto. Chrysler absorbe Barreiros y prohíbe a Eduardo intervenir en el sector del automóvil durante 10 años. Pero Barreiros no deja de emprender, llegando incluso a trasladar su espíritu innovador a la agricultura. Crea, por ejemplo, uno de los mejores laboratorios de inseminación artificial de Europa. Pero su destino está ligado al motor, y superada la década de castigo, se embarca en una nueva aventura con éxito: la dieselización del sector cubano del automóvil. La Universidad de La Habana le concede el título de doctor honoris causa en Ciencias Técnicas. Eduardo fallece en Cuba en 1992. Era un genio y, como dijeron varios, ¿no? Decía, no solo genio, era un genio y un gran trabajador. Pero él siempre estaba dispuesto a volver a empezar.